Volvemos a Escaños 131 y hoy estamos hablando sobre las redes sociales, concretamente el Twitter, y cómo los políticos, los congresistas, pueden utilizarla como herramienta para cumplir su función de representación y conectarse con los ciudadanos. Yo quiero dar la bienvenida a Jorge Saldaña, cronista parlamentario con más de 30 años de experiencia, para compartir con él cómo ha sido esta evolución en el ambiente político y sobre todo en este vertiginoso mundo de las redes sociales y lo digital. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias, Perla, por la invitación y honrado por asistir a este programa. Estás acá en el Escaño 131 y yo quiero empezar un poco comentándoles que Jorge se define en el Twitter, en su perfil de Twitter, como cronista parlamentario del diario El Comercio, con más de 30 años de experiencia, y dice: empecé escribiendo en una Remington y ahora lo hago desde una pantalla LED. Así es. Y bueno, es un salto tecnológico importante. Como digo yo a quienes están interesados en las redes, soy un sobreviviente de ese cambio, de esa evolución tecnológica. Enhorabuena, ¿no? Hoy en día los periodistas tenemos una serie de plataformas digitales de comunicación muy inmediatas, que hay que saberlas aprender, hay que saberlas utilizar, porque nosotros desarrollamos una responsabilidad social, cuál es de orientar a la opinión pública. Y este medio tecnológico ayuda muchísimo, ¿no? Más de 3 décadas cubriendo la información aquí en el Parlamento. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido esta evolución y este ingreso de los políticos a utilizar estos medios para poder comunicarse con sus electores, con la población y con los mismos periodistas, ¿no? Claro. Bueno, tengo 2 anécdotas puntuales que pueden graficar de pronto este cambio de relación político-periodistas. En los años 80, los diputados de esa época, algunos diputados, obviamente interactuaban con los periodistas en el hall de los pasos perdidos, como ahora, pero algunos de ellos iban, una vez que declaraban a la prensa, o antes de declarar a la prensa, en sus despachos, escribían en su máquina de escribir, de rollo y de cinta, su propia nota de prensa. Ellos tipeaban y sacaban copia, aparecían en el hall de los pasos perdidos y lo repartían a los periodistas. Y daba alguna ampliación de la información contenida ahí. Hoy no. Hoy con los teléfonos inteligentes, los políticos, los periodistas, los funcionarios del Parlamento, tienen esa posibilidad, digamos, de comunicarse rápidamente, en 140 caracteres, dar una información que puede ser inicio de una gran noticia a medida que se evoluciona el día, a medida que del impacto mediático que tenga esa información. Y eso es realmente sorprendente para quien, en mi caso, si me permites hablar en términos personales, soy testigo excepcional de este cambio que va a ir cambiando tránsito, ¿no? Paulatinamente, ¿no? ¿Y a dónde llegaremos? ¿Y tú crees o cómo ves el panorama actualmente? Los políticos o más que todo los congresistas, nuestros parlamentarios, aprovechan estas redes sociales de forma correcta para poder enviar el mensaje, el contenido a sus seguidores, a sus electores, a la población? Sí y no. Hay parlamentarios que utilizan las redes sociales, algunos de ellos para adjetivar situaciones. Es cierto que el político de oposición, sobre todo, es un crítico del gobierno de turno, pero también el público quiere también conocer propuestas, ¿no? Quiere también conocer alternativas de solución a un problema X o Y o Z. Entonces el medio que llega, digamos, a un auditorio cada vez más creciente, también requiere alternativas, propuestas, ¿no? Más que insultos, más que el adjetivo, ¿no? Y como también hay políticos que también aprovechan estas redes para difundir, por ejemplo, sus intervenciones en el Congreso, ¿no? El debate político se ha trasladado a las redes porque se ha visto polemizar a políticos, a líderes políticos sobre determinado tema, pues a todo dar, ¿no? En las redes sociales a veces toda una mañana, todo un día o una semana entera, ¿no? Bueno, tenemos el caso sobre un tema en particular. El tema, por ejemplo, si recordamos, el exministro de Interior Urresti, ¿no? Que hacía gala de las redes sociales, de Twitter,
y eso originaba, digamos, una serie de complicaciones políticas con los opositores de turno. Pero también hay políticos que también utilizan las redes para temas puntuales, ¿no? Entonces, hay todo como en botica, y era cuestión del elector, digamos, o del ciudadano, asimilar o responder, o escuchar o atender estos mensajes. Pero también hay quienes están utilizando ya y tienen hasta sus equipos especializados para mandar notas de prensa, para incluso colgar algunas fotografías de sus actividades parlamentarias, ¿no? Videos de las actividades que realizan como legisladores, ¿no? Se ha visto. Bueno, el Twitter es un medio de comunicación en el cual tú puedes no solamente incluir texto, audio, video, y tiene otra particularidad que puede quedar en el tiempo, ¿no? Ahí, timeline, ¿no? Y así es, entonces es una herramienta importantísima y quisiera aprovechar esta oportunidad para también hacer un deslinde, ¿no? Muchos opinólogos afirman de que con las redes sociales ya el periodismo murió. No es así. El periodismo también sobrevive, vivirá, se adaptará a los cambios tecnológicos. ¿Y cuál es la diferencia con aquel ciudadano que está en la calle y ve un accidente y lo tuitea, manda la imagen y lo lanza al ciberespacio? El señor ciudadano cumple un periodismo, digamos, cívico. Ciudadano. Es un comunicador. Pero el periodista, no, el periodista aplica más allá. Así es, aplica, digamos, una metodología, contrasta los hechos, verifica también la información misma. Puede ser que el ciudadano se puede truquear una imagen y ya es una noticia, digamos, ¿no? No es así. Entonces, yo creo que también hay que, en este debate interesantísimo, hacer ese deslinde, ¿no? Del periodista profesional con ética, que somos, que hay y que continuará, como también hay personas o ciudadanos que, digamos, pueden mal usar, ¿no? Esas redes sociales. Que se ha dado, ¿no? Por eso siempre es importante. Por supuesto, ¿no? así es. Tú dices la veracidad. La veracidad, la ética política periodística que no debe perderse. Regresemos al uso de las redes sociales, del Twitter, de parte de los parlamentarios. ¿Qué nos depara la campaña electoral que ya viene? Bueno, en octubre ya la campaña electoral va a ser, digamos, más caliente en términos, digamos, de contenidos, de propuestas políticas. Para entonces los partidos políticos ya habrán realizado sus elecciones internas para elegir sus precandidatos o candidatos a los cargos políticos que elegiremos en abril del próximo año. Entonces se nos viene una ola, digamos, de formación política multimedia. Tenemos a Twitter, tenemos el Face, ¿no? Que también es otra herramienta, digamos, digital importantísima. Innumerables aplicaciones, ¿no? Y como la campaña de Estados Unidos con Obama, que es un ejemplo precedente, digamos, de lo que ha ocurrido después. Tenemos España también, ahora en el Perú, ha aumentado los números, la cantidad de teléfonos inteligentes. Entonces la gente tiene mucho acceso a la información y se viene esa ola. ¿Va a sustituir el Twitter a los mítines, por ejemplo? Creo que no. Será una campaña distinta, definitivamente. Sí, va a ser un mix, digamos, ¿no? Los mítines, el elector latinoamericano, digamos, es muy digamos, tiene otro tipo de psicología electoral que el europeo, el norteamericano. En la campaña pasada, Pedro Pablo Kuczynski fue de repente el que hizo más, que utilizó mejor las redes, ¿no? O por lo menos eso fue lo que se dejó ver, ¿no? Digamos, yo diría que más que utilizó, digamos, marcó un precedente en el buen uso de las redes. ¿Y qué público captó? El público juvenil. Entonces, también ese es un público al cual el político de turno, o el que quiere ser político o autoridad política, tiene que advertir. ¿Qué le interesa al joven de ahora? ¿Qué le interesa al universitario, al joven profesional que está egresando? Entonces son intereses, digamos, que cambian también día a día, ¿no? No es como hace 20 años que el joven, digamos, universitario tenía una preeminencia de un tema específico, ¿no? Ahora es cambiante, ¿no? El mundo es muy dinámico. El político tiene que ser también dinámico. El contenido de sus mensajes también tiene que ser dinámico. Tienen que adaptarse nuestros congresistas a este nuevo sistema de comunicación o los políticos, ¿no? En general. Definitivamente así es, porque si por A o B, por un rechazo, digamos, por un prejuicio, que no sé utilizar, digamos, resumir una idea
o un lema o una propuesta política en 140 caracteres se va a inhibir, va a perder. Los especialistas dicen que no es solo marcar presencia, ¿no? Como de repente algunos pueden creer. Claro, pero presencia, pero con contenido, ¿no? Y quisiera darte una información estadística que estaba revisando. El promedio de la cual un ciudadano acude a su teléfono inteligente para buscar información es cada 12 minutos. Al día. Entonces, eso te revela, digamos, otra vez, la importancia de los contenidos en las redes sociales, la importancia de que el mensaje en el Twitter tenga un efecto, digamos, dominante o preeminente, porque al final el beneficiado, ¿quién va a ser? El político y el ciudadano, y por ende el país, ¿no? Pero mira, en estos últimos 4 años, ¿cuánto hemos avanzado, no? Lo dice esta encuesta de GFK, publicada por el diario en el que trabajas, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado, no? Tanto hay de diferentes tiendas políticas quienes pues tienen un número increíble de seguidores, incluso algunos que por cada tweet le siguen 80 personas. Así es, ¿no? Claro, así es. Entonces, eso confirma lo que, digamos, estaba yo diciendo unos minutos antes. La importancia del político utilice esta herramienta para un mejor provecho ideológico, un mejor provecho ciudadano, un mejor provecho democrático, porque al final todo eso ayuda a que tengamos un clima de estabilidad, lejos de los insultos, lejos del agravio, que siempre hay en toda campaña política, ¿no? Claro, porque... Pero la gente está harta. Entonces, el político también por atacar a su enemigo, su adversario político, va a utilizar esta herramienta, digamos, para, descalificarlo, ¿no? ¿Quién pierde? El político. Porque la gente va a escuchar eso y quiere propuestas, quiere soluciones. Los problemas son diarios, son importantes, ¿no? Entonces, esos medios hay que utilizarlos bien. Jorge, tenemos que ir terminando ya esta entrevista, pero ¿cómo ves tú? La campaña se va a trasladar a las redes sociales, se va a trasladar a las plataformas 2.0, periodísticamente hablando. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a dar este panorama? ¿Qué es lo que vislumbras tú? Yo creo que eso va a ser una característica fundamental, ¿no? Te pregunta, los mítines versus Twitter. Van a haber los mítines porque no todo el público peruano tiene acceso a estas redes sociales. El político también necesita acercarse al elector, mirarle la cara al elector, y el elector también quiere mirar la cara al político, cómo se viste, con quién se presenta. El meeting es eso, ¿no? Va a existir, pero paralelamente las redes sociales también van a ir extendiéndose, ¿no? Sobre todo para captar la opinión del líder, ¿no? Del líder de opinión. Y seguirlo, digamos, y el político también recibir la respuesta del elector. Un Twitter de un político en promedio recibe como respuesta 80, digamos, ¿no? Entonces, 80 comentarios es importante. En otros países es poco, pero en nuestro país, en la cual todavía la banda ancha no está extendida, entonces no está muy extendida, recién estamos empezando, también es una cifra que no hay que marginar. Menospreciar, ¿no? Sí. Así es. Así, Jorge. Muchas gracias. Tus aportes son muy valiosos, definitivamente. Gracias. Cuando gustes, Escaño 131, estamos por acá. Muchas gracias por la invitación. Hasta cualquier momento, Jorge. Gracias. Teníamos entonces a Jorge Saldaña, colega, periodista, cronista, parlamentario del diario El Comercio, con más de 30 años de experiencia cubriendo información en el Parlamento Nacional, que hoy nos daba su punto de vista de lo que es el Twitter, de lo que son las redes sociales como herramienta para que los parlamentarios puedan ejercer su función de representación. Esto es todo por el día de hoy, por esta edición de Escaño 131. Yo me tengo que despedir, pero antes les invito a que nos inscriban al correo electrónico que aparece en su pantalla. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima semana.